Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Buenas tardes, hermano. Vicente, unos instantes más con ustedes, compartiendo con ustedes este conocimiento doctrinario y práctico. Porque el amor, mis queridos hermanos, es la piedra angular del universo. Es la ley fundamental en que se mueve todo. Es la ley fundamental en la cual basamos todo lo que se encuentra alrededor y sobre la base que está hecho el universo. Porque Dios es amor, mis queridos hermanos. Y vemos precisamente acá cómo es que en la práctica aquel que ha sido rehabilitado ayuda a otro que está en una situación semejante porque ha vivido, porque ha experimentado aquello que aquel hermano está atravesando y está sufriendo, y es capaz de poder orientar y reconducir al buen camino, al camino del bien, a aquel hermano que ha estado caminando desorientado durante mucho tiempo, o X tiempo, mis queridos hermanos. He ahí como la experiencia vivida a través de las faltas que se han cometido no se queda en el abandono, sino sirve para un anclaje a través del cual poder sostenerse y ver y catapultarse para un mejor desenvolvimiento y una mejor toma de decisiones, como bien se decía por allá, a través del libre albedrío. Es tan importante y cambia de frecuencia, cambia de sendero, cambia de camino y se reconduce por ese libre albedrío hacia nuevamente las falanges de nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret, mis queridos hermanos. Por eso es tan importante el libre albedrío y que Dios mismo nos deja a nosotros en el momento en el cual tomamos nuestras decisiones, porque en esa toma de decisiones va, irradia y recae la responsabilidad de nuestros propios actos, mis queridos hermanos. Ahí es donde va la responsabilidad, en esa toma de decisiones. Por eso, y a través del amor vivido, del amor practicado, del amor que ayuda a sacar a un hermano del ceregal y reconducirlo y limpiarlo energéticamente y llevarlo a través de un baño energético, y sobre todo ese cambio vibratorio y ese cambio mental que se produce a un mejor camino. Es como se va produciendo el servicio, mis queridos hermanos, en la práctica. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret, un actuar de nosotros, un actuar positivo. No solamente estar cruzado de brazos, mis queridos hermanos, y perdón que lo ponga de esa manera, no, quiere que nosotros aprendamos y que lo pongamos en práctica, en la vida diaria, cotidianamente. No se piden muchas cosas. En las pequeñas cosas podemos utilizar el amor, mis queridos hermanos, la ternura, el cariño, la comprensión, la solidaridad, la fortaleza, la disciplina, para poder reconducir a aquel hermano que está siendo o tratando de ser descarriado por otras entidades, pero Él lo permite con su libre albedrío, mis queridos hermanos. Y ahí la gran responsabilidad. Porque no basta solamente delegar o pensar o transferir, como se dice en psicología, transferir la responsabilidad a otros seres cuando es uno el responsable de la toma de decisiones en cualquier aspecto de la vida, mis queridos hermanos. Y estamos viendo que la constante transformación moral es la mejor defensa que tenemos cada uno de nosotros para este asedio constante de hermanos que no han comprendido todavía cómo es el camino del bien. La constante transformación moral. Y léase, no perfección, constante transformación moral. Eso es lo que piden de nosotros.
cada uno de nosotros. Que nos estemos transformando, no que nos mantengamos en un status quo, en una misma posición, sin avanzar. No, es una transformación, es dar un paso, aunque sea pequeño, pero será ese paso y después otro paso. Y no nos quedamos con ello y vamos a dar el siguiente paso. Hablando físicamente. Pero ya al momento de esa transformación moral es cuando se va produciendo un cambio en cada uno de nosotros. Ese cambio equivale a un crecimiento en el sentido que ustedes quieran darle, porque tienen libre albedrío. Es en el sentido que ustedes desean hacer ese crecimiento. Si quieren crecer, saben ustedes, después de que haber hecho un autoconocimiento de ustedes mismos y han detectado ciertos vicios, comenzar a trabajar en ellos, uno por uno. Trabajar en ellos e ir mejorando y fortaleciendo su carácter, fortaleciendo su toma de decisiones, fortaleciendo su propio espíritu, para actuar, porque esa es la moral, a actuar conforme nuevos cánones o conforme los cánones que ustedes ya los conocen, pero muchas veces no son seguidos esos cánones de conducta, mis queridos hermanos. De manera que la moral, que es una forma de conducirse en la vida, que es conducta, que es actuar, va produciéndose esa transformación, ese cambio, para cada vez ir llegando a esa perfección que nos hablaba nuestro Maestro Jesús de Nazaret y que también nos dice nuestro Maestro Francisco de Asís. Al estar viendo ese constante cambio en nosotros mismos, en el servicio al semejante, el volcarnos hacia los semejantes, el volcarnos al prójimo, porque en ese servicio, mis queridos hermanos, es lo que nos dice el espiritismo, que está la salvación, entre comillas, porque ya sabemos que no hay tal salvación nosotros. Sabemos que es un mejor devenir en el plano espiritual dependiendo cómo nosotros nos hemos comportado cuando hemos estado encarnados o como ustedes están encarnados. Ahí eso dependerá cómo será su estadía en el plano espiritual. Entonces, constantemente ustedes están en toma de decisiones de moral, constantemente, en sus trabajos, en sus casas, con sus parejas, con sus hijos, con sus hermanos, con sus parientes en general, con el desconocido. Están ustedes actuando con una moral determinada, mis queridos hermanos. Y esa moral es lo que se pretende que esté en constante cambio. Pero ese cambio es para un engrandecimiento de esa moral. Para que esa vida sea un ejemplo de vida, un ejemplo de filosofía de vida que va a repercutir en el entorno en el cual ustedes se estén desenvolviendo. Porque serían ustedes agentes de cambio de mentalidad, agentes de cambio de conducta, agentes de cambio de principios. Porque ustedes serán ejemplo de que sí se puede actuar conforme nos está diciendo nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret, a través del amor y sus diversas facetas: disciplina, corrección, etc. Porque el amor tiene muchas facetas, mis queridos hermanos, y entre esas también está en compensación la ternura. ¿Cuántas veces hemos actuado con ternura, mis queridos hermanos, con nuestro prójimo? ¿Cuántas veces hemos actuado con comprensión y nos hemos puesto a entender por qué es el quehacer de ellos? Entonces, eso, mis queridos hermanos, que están aprendiendo y que con la práctica también van a llevarlo a cabo, es el conocimiento que va a ayudarles en su moralidad que va a producir un engrandecimiento de ustedes mismos, mis queridos hermanos.
que a la larga va a producir también una mejor estadía en el plano espiritual, que eso repercute en su evolución, mis queridos hermanos. Porque ahorita estamos hablando precisamente en la evolución de cada uno de ustedes, incluso también mía. En la evolución, ¿cómo vamos a ir evolucionando? ¿Va a ser de una manera lenta? ¿O una manera acelerada? ¿O una manera intermedia? Depende de cada uno de nosotros. Ya se dijo por el libre albedrío, porque nadie, absolutamente nadie, puede interferir en ese albedrío, ni Dios, porque Él así lo ha querido, mis queridos hermanos. Entonces, ese libre albedrío que tenemos, utilicémoslo adecuadamente en la toma de decisiones para nuestra conducta, léase moral, e irla encaminando a mejores cánones, con principios que ya conocemos o con los que vamos a conocer con el estudio, día a día, semana a semana, mes tras mes, año con año. Y así es como se construye la vida, así es como se construye el futuro. Si ustedes me preguntaran ahorita cuál va a ser el futuro de ustedes en la siguiente existencia, yo les diría, vean lo que están haciendo ahora y lo que han hecho anteriormente, y entonces sabrán ustedes cuál es el futuro de ustedes en la siguiente existencia o en el plano espiritual, mis queridos hermanos. De manera pues que yo los exhorto también, mis queridos hermanos, a, como ustedes lo dijeron también, a que mantengan esa fe, esa confianza en Dios y en ustedes mismos, que ustedes son capaces de poder hacer lo que hacía Jesús en su tiempo. Si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer, decía Él. Y si Él lo dijo es porque se puede hacer, porque Él no es un mentiroso. Él no nos ha dicho mentiras. Él ha sido un espíritu de verdad, un espíritu puro desde el comienzo, que nos ha guiado aquí en este plano de expiación y de pruebas. Y Él no nos va a mentir, mis queridos hermanos. Y si Él dice que podemos, podemos. Si Él dice que tenemos que tener más fe, porque tenemos que tener la suficiente confianza en nosotros mismos de que podemos actuar. Porque Él lo dijo, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. Y yo actuaría en nombre también de ustedes y con ustedes, mis queridos hermanos. De manera pues que yo quiero también, los exhorto a que levanten su fe, a que levanten su confianza, porque ustedes son capaces de modificarse a ustedes mismos y repeler aquel tipo de influencias que los va a ustedes a destruir. Y pueden ser también capaces de absorber aquel tipo de influencias que los van a hacer a engrandecer y ser agentes de ese cambio que todos nosotros queremos acá desde el plano espiritual, mis queridos hermanos. Yo los exhorto a que tengan esa suficiente confianza, esa fe en ustedes mismos, que por ustedes mismos son capaces de transformarse a ustedes mismos en verdaderos entes de amor, de cambio, de transformación. Y de igual manera, esas entidades que se acercarán a ustedes no podrán con ustedes por la autoridad moral, el ascendente moral que ustedes mismos van a provocar por sus actuaciones, por su manera de pensar, por su manera de actuar. Porque nadie se los va a estar regalando, porque ustedes van a tener el producto de ese esfuerzo, de ese actuar, que se lo van a ganar día a día, con el pulso de sus propias acciones, mis queridos hermanos. Porque eso se espera de cada uno de nosotros, que seamos agentes de cambio, que no siempre estemos necesitados de esa ayuda en general, porque no tenemos que depender de las demás personas, de las demás entidades. Tenemos que ser autosuficientes hasta cierto grado, porque podemos, y se logra a través de la ascendente moral, que es lo que estamos tratando de que ustedes logren
a través de la confianza necesaria, a través de la fe en ustedes mismos, que pueden lograr ese ascendente moral en ustedes. Y después ser capaces de ir también en grupo a una reunión de desobsesión, porque van a tener el suficiente ascendente moral y esas entidades tendrán que hacer lo que ustedes están ordenándoles por esa autoridad que van a tener por ustedes mismos, mis queridos hermanos. Ánimo, mis queridos hermanos. Ánimo, no decaigan. Estamos con ustedes, estamos protegiéndolos. Pero no depende solamente de nosotros, ya lo leyeron ustedes en la lectura. Depende también de ustedes. Tienen que dar ese paso en su propio engrandecimiento. Por favor, mis hermanos. Decían ahí Jesús: quien tiene ojos para ver, que vea. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Y que comprenda esto que les estamos diciendo, mis queridos hermanos. Desde el fondo de nuestro ser, humildemente, como otro más miembro de esta comunidad espírita, Vicente, unos instantes con ustedes. Que la paz de nuestro Padre Celestial y sobre todo el amor descienda sobre cada uno de ustedes y se multiplique en sus hogares y donde ustedes caminen, porque ustedes mismos van a ser los multiplicadores de ese amor que Dios está dejando en estos momentos sobre cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Buena tarde. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Vicente. Que Dios te bendiga.